Bienvenidos. Damos inicio a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, buscando difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de América Latina. El hígado se encarga de purificar nuestra sangre, convierte los alimentos en energía y produce la sustancia que ayuda a digerir la grasa en nuestro cuerpo. Uno de los órganos más importantes de nuestro sistema, pero también una víctima de nuestros malos hábitos. Debido a su importancia, un grupo de jóvenes en Honduras crearon una red de apoyo internacional para el cuidado de este órgano tan importante. José López, Carmen Fonseca, Ana Betanco, Pamela Chávez, Daniela Cruz y Sofía Cruz Betanco son los nombres de las jóvenes que han decidido crear la primera fundación hondureña para la salud hepática, FUNEPA, una organización sin ánimos de lucro, cuya misión es luchar por el fortalecimiento del sistema sanitario hondureño y defender el derecho a la salud, la atención de calidad y el acompañamiento de las personas con enfermedades hepáticas para mejorar su calidad de vida. Según datos de la CESAL, hasta el año pasado han fallecido más de 5,000 personas, con un promedio de 446 por año, incluyendo datos del Seguro Social. O sea que es una problemática que está ahí, latente. También nos llama mucho la atención que desde 2017 se venía manejando un promedio de personas diagnosticadas con enfermedades relacionadas con el hígado, en un promedio de 2,000 por año, y después de 2017 esto se magnifica increíblemente, llegando hasta 12,000 personas. Pero era importante hacer algo, ¿verdad? Incidir de alguna forma, ya que la salida del tratamiento a largo plazo siempre va a ser el trasplante, y si de alguna forma podíamos incidir en implantar un programa de trasplantes, que sería nuestro propósito final, llegar a implantar un programa eficiente de trasplantes en el país, continuo. Esa sería nuestra meta final. FUNEPA cuenta con muchos aliados estratégicos. Sofía Cruz Betanco, quien se encuentra en Madrid, España, adquiriendo más conocimientos para poder aplicarlos en la fundación, nos comenta que este país europeo es un referente en materia de donación y trasplante hepático y que igualmente cuenta con varios aliados en distintas regiones del mundo. Nosotros, cuando tuvimos la idea de iniciar con una fundación, con una organización como tal, tocamos unas puertas previamente para ver si obteníamos apoyo del exterior. Estas primeras puertas fueron en México, en Monterrey, para ser más precisos, y fue ahí pues donde hubo anuencia, hubo apertura por parte del Centro de Enfermedades Hepáticas y Digestivas del TEC Salud, específicamente del Hospital San José. Y luego también tuvimos apertura por parte de la unidad de hígado del Hospital Universitario de Nuevo León. Entonces, al tener estos contactos, pues decidimos poner en marcha el tema de la Constitución. Otros socios de FUNEPA son el Hospital de La Paz, Hospital Herrera Gerandi de Guatemala, quienes están trabajando la donación entre vivos para adultos. En Costa Rica cuentan con el apoyo de la doctora María Matamoros y su equipo, quienes son los pioneros del trasplante hepático pediátrico en ese país. Y a nivel nacional tienen el apoyo de laboratorios privados con descuentos o donaciones puntuales para casos específicos, e igualmente con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. Desde Honduras, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE. La biotecnología es descrita como la aplicación de conocimientos científicos y tecnología a órganos vivos con el fin de alterarlos para producir nuevo conocimiento. Una disciplina que se volvió muy familiar durante la pandemia por coronavirus y la fabricación de inmunizantes, lo que permite a Cuba presentar el primer Congreso de Biotecnología con miras a fortalecer la producción y distribución de sus vacunas. El gobierno cubano mantiene la apuesta por el desarrollo de la biotecnología como uno de los ejes estratégicos de la economía en medio de la pandemia de la COVID-19 y la intensificación del bloqueo de Estados Unidos contra la isla.
Como parte de este propósito, continúan las sesiones del primer Congreso Internacional de Biotecnología BioHavana 2022, desarrollado en el Palacio de Convenciones en la capital cubana para incrementar los vínculos entre el sector académico y la industria. Para el director de la oficina de la empresa China National Huachuan Energy en Cuba, Wang Xinliu, los avances alcanzados por ambas naciones en el terreno de la biotecnología han dejado un saldo muy positivo en materia de colaboración. Y este evento para nosotros es una gran oportunidad para intercambiar con los clientes como Pharmacuba, Medicuba, Biocen y CGB, que son los actores más importantes en la industria de biotecnología en Cuba. Entonces nosotros lo que podemos hacer con ellos es suministrar a ellos materias primas, equipos de producción, insumos médicos y alguna línea de producción. Entonces, para nosotros es muy importante estar aquí con ellos, intercambiar y saber la necesidad y la demanda de ellos para ampliar nuestro negocio con ellos y conocer sus inquietudes. Entre tanto, el director de investigaciones biomédicas del CIGB, Gerardo Guillén, ve con muy buenos ojos los resultados preliminares del estudio de Mambisa, la vacuna cubana contra la COVID-19 administrada a través de la vía nasal. Prácticamente tenemos evaluadas casi todas las muestras, solo faltan unas pocas muestras por evaluar, pero con los resultados que ya tenemos pudimos ya informar que se cumple el criterio de éxito del estudio, que era que más del 70% de los voluntarios al menos tuvieron un incremento de 4 veces los títulos de anticuerpos. Además, las autoridades biofarmacéuticas cubanas han sostenido recientes encuentros con expertos de América Latina, Asia, África y Europa, interesados en conocer sobre medicamentos desarrollados en Cuba y sus fórmulas para el enfrentamiento al nuevo coronavirus. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. El dengue es una enfermedad viral que se transmite a humanos por medio de la picadura de mosquitos infectados. Su libre desarrollo está ligado a las precipitaciones, la temperatura, la humedad y tipo de urbanización de una comunidad. En América Latina es una de las causas principales de hospitalización y muerte en niños y adultos, por lo que un nuevo brote registrado en Perú ha impulsado una masiva campaña de fumigación. El gigantesco cementerio de Nueva Esperanza, ubicado en Lima, fue fumigado el miércoles. Las autoridades buscan erradicar al mosquito transmisor del dengue, ante un nuevo brote de esta enfermedad endémica en Perú que ha matado a una treintena de personas este año. La aparición de casos que están empezando nos tiene que llevar a tomar acciones inmediatas. Por eso es que la DIRIS Lima Sur, en las medidas inmediatas preventivas, antes de que esto empiece a aumentar, empieza a atacar los criaderos potenciales de la Aedes aegypti. Esta intervención se va a realizar también en otros lugares donde se reporten casos. Los casos notificados de dengue superan los 26.000 en todo el país este año y las autoridades llevan a cabo una campaña para concientizar a la población sobre la importancia de no dejar agua en los floreros de las tumbas. Yo pensé que era como cualquier mosquito inofensivo, vecina, y así estaba dando vuelta y queríamos matarlo, pero no lo hemos podido, ¿no? Y al día siguiente se quedó así. Y hace ahora como a las 10 de la mañana sentada veo mi botella de flores, frasco, y ahí veo como harto que se ven como pescaditos, ¿no? Yo pensé que eran pescaditos, como habíamos tenido pescaditos también, y se lo mataron también a los pescaditos, se lo comieron, dice, se le come, estaban muertos. Y habían como millones, habían mosquitos. Asentado sobre 60 hectáreas y con más de 1 millón de nichos, el cementerio Nueva Esperanza o Virgen de Lourdes fue abierto en 1961. Según el municipio de Villa María del Triunfo, recibe 2 millones de visitantes al año. La emergencia sanitaria detonada por el coronavirus ha resaltado cómo nuestra salud y el desarrollo de la medicina están ligados al intercambio de información clínica vital, lo que resulta en mejores tratamientos y por ende la recuperación de los pacientes. Es así como la Unión Europea ha determinado la digitalización de datos sanitarios como una herramienta clave que mejore los sistemas de salud y la atención de pacientes. La Comisión Europea presenta la propuesta para una nueva normativa destinada a digitalizar la asistencia sanitaria en toda la Unión Europea y aumentar el acceso a los datos relacionados con la salud.
Para 2025, Bruselas quiere facilitar el acceso a los datos sanitarios a pacientes, médicos, reguladores e investigadores. En un intento de mejorar los diagnósticos, reducir los costes innecesarios de la duplicación de pruebas e impulsar la investigación médica. Los datos sanitarios son poder, y los datos sanitarios son la sangre que corre por las venas de nuestros sistemas sanitarios. Nuestra propuesta de un espacio europeo de datos sanitarios es la primera de este tipo en todo el mundo. Es una piedra angular para nuestra transformación digital y una verdadera revolución en la historia médica europea. El uso generalizado de recetas electrónicas de fácil acceso supondría un importante ahorro de costes al reducir los errores en la dispensación de medicamentos. Muchos estados siguen utilizando recetas en papel, pero el camino hasta aprobar la normativa se prevé que sea largo. Las asociaciones de consumidores son conscientes de los riesgos, pero también de los beneficios que esta nueva situación podría tener. Los usuarios de la sanidad son muy proclives a compartir sus datos sanitarios, pero no de cualquier manera. Y es cierto que este marco es la forma en que este espacio sanitario europeo puede crear un espacio de confianza en el que uno podría compartir sus datos sanitarios en beneficio de todos, porque realmente es en beneficio de la mayoría. Los ciudadanos también están a la expectativa, y así es como este espacio puede contribuir, ya sea en cuestiones de seguridad o de redistribución del valor de estos datos. Además, también se espera que se puedan evitar la duplicidad de pruebas médicas ya existentes, como por ejemplo las radiografías. Los estragos del cambio climático empiezan a hacerse evidentes. Olas de calor que se adelantan al verano han sorprendido a Europa. Un fenómeno que, según reportes de Naciones Unidas, será cada vez más frecuente e intenso. Un anticipo al futuro, provocado por los gases de efecto invernadero que atrapan el calor, ocasionando alteraciones en el clima. En España, la ola de calor pone en alerta 11 comunidades, 5 en naranja, por temperaturas extremas al menos hasta el jueves. En algunas zonas del Valle del Guadalquivir los termómetros han alcanzado los 43 grados. Es la ola de calor más temprana en España desde la de 1981, que también comenzó el 11 de junio. A finales de esta semana se espera la entrada de una borrasca por el noroeste, con posibles tormentas y un descenso en las temperaturas de hasta 10 grados. Mientras tanto, la masa de aire abrasador procedente del norte de África sube por España y llega al sur de Francia. La masa de aire muy caliente sobre España provoca la llegada gradual de un sistema de bajas presiones hacia la mitad sur de Francia. Esperamos temperaturas muy altas a partir del miércoles, con 35-36 grados en el suroeste. Los días de más calor serán probablemente el jueves, viernes y sábado. Esta ola de calor se produce tras el mes de mayo más caluroso que se haya registrado y con una creciente preocupación por la sequía y las restricciones de agua. Se recomienda hidratarse y evitar el sol durante las horas centrales del día. Un análisis publicado en la revista médica The Lancet estima que, al haber experimentado una situación de guerra o conflictos armados, se tiene la alta probabilidad de desarrollar trastornos mentales en una persona de cualquier edad, incluidos la esquizofrenia, bipolaridad o depresión, solo por mencionar algunos. Esto hace importante incluir centros de apoyo psicológico durante la ayuda humanitaria. En el este de la República Democrática del Congo, millones de personas cargan sobre sus hombros los traumas de más de 2 décadas de guerra. Sin embargo, pocas pueden recibir el tratamiento que necesitan. En el Centro Psicosocial de Mutima, los psicólogos descubrieron que casi todas las mujeres de la región presentaban algún trastorno mental. Según el especialista Donatien Basagaluke, algunas de estas mujeres fueron violadas delante de sus hijos o habían violado a sus niños. Otras perdieron a sus maridos secuestrados por los rebeldes para obligarles a luchar desde los bosques. El Centro Psicosocial de Mutima, que lleva abierto desde 2020, ha trasladado sus terapias al cercano Parque Nacional de Kausi-Biega, patrimonio de la humanidad por su biodiversidad. Muchos guardabosques de este inmenso espacio natural protegido necesitan atención psicológica, pues más del 80% sufren trastornos mentales. Su trabajo, proteger los últimos bosques vírgenes del corazón de África, no es nada sencillo. Algunos han presenciado el asesinato de compañeros o patrullan zonas remotas, peligrosas, en ocasiones controladas por grupos armados.
La psicóloga Lorena Aguirre, fundadora de este centro, asegura que los efectos de una guerra como la que sacude la República Democrática del Congo son devastadores en las personas. Mantienen una vida con muchas heridas que están sin sanar y que no han sido vistas hasta ahora. Desde su apertura, el centro de Mutima ha tratado a más de 1000 pacientes, pero aún queda mucho trabajo por hacer, asegura esta psicóloga. Antes de la pandemia por coronavirus, la educación ya se encontraba en una crisis importante, que dejaba a millones de niños y niñas sin la posibilidad de leer o entender algún texto simple. Tras la crisis sanitaria, el impacto que han experimentado las instituciones de educación prevé un daño importante en el aprendizaje que podría tener consecuencias graves en los ingresos y oportunidades de los pequeños en su futuro profesional. Casi 2 años perdidos de aprendizaje en América Latina a causa de la pandemia. El Banco Mundial dio la voz de alarma el jueves al anunciar que los niños que han vuelto al colegio en la región después de los cierres impuestos por la crisis sanitaria se han retrasado entre 1 y 1.8 años. Al mensaje se sumaron UNICEF, la UNESCO y el Diálogo Latinoamericano. Por su parte, el Banco Mundial para América Latina y el Caribe expresó que se trata de una crisis educativa sin precedentes en la región. Además, aseguró que si no se actúa ahora, toda una generación será menos productiva en el futuro y con menos oportunidades de progreso, con una reducción de hasta 12% en sus ingresos a lo largo de su vida. América Latina y el Caribe ha experimentado uno de los cierres de colegios más prolongados del mundo y todavía hay alumnos que no han vuelto a las aulas. Antes de la pandemia, la región ya sufría una crisis educativa y solo 1/3 de los estudiantes disponía de las competencias mínimas al finalizar primaria. Más de 10 millones no estaban escolarizados y esto empeoró por la falta de acceso a la educación remota durante la pandemia. El foro pide a los gobiernos que den carácter de urgencia a la recuperación educativa y se aseguren de que todos los estudiantes vuelvan a las aulas. Los presidentes de Chile, Gabriel Boric, de Honduras, Xiomara Castro, de Argentina, Alberto Fernández, y de Ecuador, Guillermo Lasso, se sumaron por medio de mensajes grabados a la iniciativa promovida por las 4 organizaciones. Los tumores cerebrales ocupan el 10º lugar dentro de los cánceres más letales. En el mundo se diagnostican unos 300,000 casos nuevos cada año, mientras los decesos corresponden al 2.5% de la mortalidad por cáncer, según datos de Globocan. A continuación, desde Neurocirugía en el Hospital Civil de Guadalajara, nos ofrecen más detalles al respecto. Hola, ¿qué tal? Hablaremos sobre tumores cerebrales. Un tumor cerebral se forma del crecimiento acelerado y sin coordinación de alguna célula dentro del cerebro o que venga de algún cáncer en otro lugar de la economía corporal. Tenemos muchos tipos de tumores cerebrales. La mayoría son benignos, que quiere decir que el tratamiento y resección del mismo prácticamente curan al paciente. Hay otros que son malignos, los cuales van a requerir no solamente la terapia con cirugía en la mayoría de los casos, sino coadyuvancia con quimioterapia y radioterapia. Hay tumores de todo tipo y de todas las edades, afectan edades pediátricas, edades de adultos jóvenes y también hay tumores de ancianos. Por lo tanto, tratar este tipo de lesiones es todo un reto para el neurocirujano. Afortunadamente, aquí en el Hospital Civil de Guadalajara tenemos varias técnicas para poderlos tratar y para que el paciente tenga un feliz desenlace. Los principales síntomas que nos orientan a pensar en un tumor cerebral es un dolor de cabeza intenso, persistente, que no conocíamos previamente y que no se cura fácilmente con analgésicos, a veces cambios en la agudeza de la visión, que vayamos perdiendo visión, sobre todo de afuera hacia adentro, puede orientarnos también, pérdida de la fuerza o de la sensibilidad de la mitad del cuerpo, de alguna extremidad, eso tampoco es normal, o la presencia de crisis epilépticas. Esos tal vez sean los síntomas más comunes que nos pueden orientar a un tumor cerebral. En caso de presentar esos síntomas es muy importante acudir al médico para que el médico pueda determinar mediante una exploración si es necesario hacer un estudio de imagen y basados en ese estudio pues poder referirlo con el especialista para su tratamiento temprano. Las sequías en el planeta se están volviendo más frecuentes y peligrosas. En el último par de décadas han afectado a 1,5 millones de personas en el mundo.
aumentando un 30% en frecuencia desde el año 2000. No obstante, son las regiones africanas quienes llevan décadas experimentando los resultados más graves y devastadores de vivir sin agua. La sequía agrava la desnutrición infantil y llena los hospitales de Somalia. Desde hace meses, Somalia está sumida en una grave crisis alimentaria provocada por una sequía de una magnitud que no se veía desde hace al menos 40 años. Mi hija está muy enferma. Ella estaba hinchada cuando la traje aquí, pero la inflamación está bajando ahora. Nunca había visto una sequía devastadora como esta porque no hubo lluvias durante los últimos 3 años. En los últimos meses, cientos de miles de somalíes que viven principalmente de la ganadería y la agricultura han tenido que abandonar sus pueblos tras quedarse sin recursos. Teníamos vacas y cabras, pero todas están muriendo por la sequía y la falta de agua. Hemos estado confiando en la ayuda alimentaria del gobierno durante los últimos meses. Mi hija está desnutrida y ahora está hinchada. La sequía también afecta a las vecinas Etiopía y Kenia. Las organizaciones humanitarias siguen advirtiendo del riesgo, cada vez más real, de hambruna en la región. Los empleados del Hospital Banadir están desbordados. Estamos recibiendo pacientes 3 veces más del número que recibíamos antes. A veces experimentamos escasez de camas debido al número creciente de pacientes que llegan luego de las sequías. El hospital necesita mejorar en términos de capacidad de camas y es necesario que las madres reciban comidas nutritivas. Las últimas 4 temporadas de lluvias desde finales de 2020 han sido insuficientes. Hoy, 7,1 millones de somalíes, casi la mitad de la población, pasan hambre, de los que 213.000 atraviesan una situación muy crítica, según la ONU. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.